¿En algún momento dijiste que querías dejar de escribir? Para alguien que ha escrito 14 libros, más o menos, Ajá. ¿sí es cierto eso de que querías dejar de escribir o fue una broma? Bueno, no, no fue una broma. En los 80s, en los 90s, perdón, yo publiqué un libro que se llamaba No quiero escribir, no quiero, un librito de cuentos. Y esa leyenda, curiosamente, como que me ha perseguido todo el tiempo, ¿no? Hubo un momento en que sí yo decía, la escritura no tiene por qué ser lo único que sé hacer y a mí me gustaría hacer otras cosas, ¿no? Entonces, y yo he dicho, bueno, en cualquier momento puedo dejar de escribir y dejar de ser escritor, ¿no? Y esa era la idea de dejar de escribir, de no querer escribir. Pero pues ya ahora ya lo he visto todo, lo veo todo desde otro punto de vista y pues ya sé que es parte de lo que yo hago, es con lo que se me identifica. Y lamentablemente no soy buen carpintero, si no me dedicaría a eso. Hay cosas que preferiría hacer, pero no, pues voy a seguir escribiendo historias. Pero es extraño, casi nunca escucha uno a un escritor decir no me gusta escribir o no quisiera poder hacer otra cosa. ¿Por qué? Nunca he dicho no me gusta escribir, sí he dicho que no quiero hacerlo ya, Ok. ¿no? Es como un rechazo a lo que uno a veces se siente obligado de hacer, ¿no? Nada más porque eso es como lo que espera la gente de uno, que esté siempre escribiendo. Pero es un rechazo también de juventud, ¿no? Digo, la leyenda simplemente me ha perseguido, ¿no? Ahora lo asimilo y me asimilo como escritor y como alguien que no sabe hacer otra cosa más que eso. Sí, también es cierto que es un país de pocos lectores, ¿no? Porque consumimos muchísimas otras cosas y sin embargo no compramos libros, ¿no? No es un país consumidor de libros, ¿no? ¿Es una cuestión de precio, es una cuestión de costo o es un problema cultural también? Es un problema, es una cuestión cultural, es una cuestión de educación. Digamos que el sistema educativo en México no te prepara para ser un lector de libros, ¿no? Hay un enfoque mucho más científico que humanista. Entonces, no hay, digamos, vamos a hacer una comparación nada más porque estamos aquí cerca con Estados Unidos, en donde un niño típico que va a una escuela primaria tiene acceso a libros, ¿no? Y tiene clases en donde tiene que leer y tiene que interpretar, ¿no? Es una cosa muy, muy lamentable para México, no seguir ese ejemplo, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que sucede, entonces es una cosa que cruza generaciones, o sea, el niño crece y no es un lector, entonces no va a ser de sus hijos unos lectores, ¿no? Ni los hijos de él van a ser lectores, entonces ha habido campañas de promoción de lectura, pero definitivamente tiene que empezar en las escuelas, ¿sí? Una sensibilización, ¿no? Hacia la lectura y que creo que no la hay. Es una buena decisión soltar todos tus textos y colocarlos en la red para que los pueda descargar cualquiera, pero pues más bien quizá tiene que ver con una cuestión cultural porque no sé, tú llevas un registro, cuánta gente los lee, los descarga, sí, crees que es efectiva esta manera de comunicarte con lectores. Yo creo que si he ganado un solo lector a través de ofrecer mis libros ya es una ganancia enorme, ¿sí? Yo sé que he ganado más lectores. Hay lectores que me habían leído, pero que luego no tienen acceso a otros libros porque o no están en librerías o están muy caros, ¿no? Y yo no quiero que eso suceda. Si a una persona le gusta un libro mío, pues entonces los invito a leer otros libros y lo pueden hacer sin costo, ¿no? Asimismo, si alguien ha oído nada más de mí y nunca me ha leído, pues a lo mejor se interesa, ¿sí? También hay un momento en que uno tiene que decidir a veces por comer o leer, pues, ¿no? También, y eso es una cosa complicada, ¿no? Entonces es una decisión definitivamente complicada. Entonces, yo invito a la gente que lea gratuitamente. Hay muchos libros gratuitos en las redes, ¿no? Y muchos de ellos, pues ha sido porque ya vencen los derechos, son después de muchos años, ¿no? Creo que no es típico que alguien entregue o libere sus libros de esta manera, ¿no? Y bueno, en muchos sentidos es un experimento. Si yo decido, no sé, en el futuro próximo publicar un nuevo libro y que vaya a librerías, no sé qué va a pasar con eso. No sé si una editorial va a querer publicarme, si todos mis libros están de forma gratuita, no sé. Simplemente es un experimento, ¿no? Y dime una cosa, ¿estás escribiendo ahorita algo? ¿Estás trabajando en algún material? Yo siempre estoy escribiendo, digamos que son mis tres actividades primordiales, ¿no?
La escritura sí, porque sobre todo soy un cazador de historias. Y constantemente tengo, pegadas en la pared, tengo posibles temas de historias que voy a escribir, las tengo pegadas ahí, ¿no? Y entonces constantemente estoy escribiendo libros, estoy trabajando una novela, siempre estoy, es mi actividad, ¿Y no puedo cómo no hacerla. construyes tú? ¿Construyes personajes? ¿De dónde te viene una idea? O dices, ahí anoto los temas. ¿Cómo te llegan estos temas para tus libros? Pues los temas uno se los va encontrando en el camino, ¿no? Esta es una ciudad con tanto movimiento y tanta diversidad que es difícil no encontrarse historias. Simplemente caminando para acá las va uno a encontrar. Lo que me parece a mí importante que los personajes que uno construye tienen cierta dimensionalidad y cierta psicología, ¿no? Entonces, también, bueno, a lo largo del tiempo uno va refinando su poder de observación, ¿no? Entonces, como uno aprende a ver más allá a la persona, no solo lo que dice, sino lo que está por encima, sino que uno intenta ver a través de su mirada o a través de su comportamiento un poco más de esa persona, y luego el papel del escritor es transferir lo que ve al papel o a la pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo que se va refinando a través del tiempo. Ahora, una cosa que yo digo, digamos, la mayoría de mis personajes están basados en mí mismo, ¿no? ¿Sí? Es como un punto de partida. Finalmente el escritor tiene que ser capaz incluso de echar la mirada interior y verse a sí mismo, ¿sí? Y verse con todas sus imperfecciones, ¿no? Y simplemente luego, cuando construye un personaje, parte de uno mismo y luego va tomando poquito de los demás para hacer sus personajes. ¿Y le pone ahí lo que no le gusta de uno mismo también? También, claro que sí. A mí me parece que un personaje lo que es una exageración de uno mismo, ¿no? Sí. O es una exploración de lo que podría ser uno mismo en situaciones extremas, ¿no? Y esos son retratos, ¿no? Y teniendo un personaje bien desarrollado y bien hecho, uno lo puede poner en cualquier historia. Me platicabas que no te gusta propiamente el rollo de policíaca, ¿no? No generaste un personaje. ¿Cómo se te haría un personaje típicamente tijuanense? ¿Quién de los personajes que están en tu obra son típicamente locales? Bueno, todos. Todos. Sí, todos son típicamente locales, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de que influye en lo que escribimos, dónde estamos parados. No, definitivamente. Una cosa que yo les sugiero también a la gente que está en mis talleres es que echen la mirada a lo inmediato, ¿no? No es una cosa de escribir ubicados en París, en Europa, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando lo tienen todo al alcance de la mano. Lo que pasa es que una cosa que sucede, y sobre todo con escritores jóvenes, es que tienden a echar la mirada como más lejos, ¿no? Y bueno, lo tienen todo alrededor suyo, y eso es como lo más emocionante, es poder encontrar esa universalidad en el espacio en donde tú caminas todos los días. Claro, yo creo que es eso, o sea, más que el lugar es qué pasiones humanas abarcas o puedes ubicar en el lugar donde estás parado, porque las pasiones humanas son las mismas, vivas en París o en Londres, creo, ¿no? Sí, bueno, a menos que eso que tú inventes acerca de París y Londres sea un reflejo de tu visión de Tijuana, que sería una cosa como muy inteligente, muy interesante lo que podría resolver. O sea, toma en cuenta, por ejemplo, que un escritor como Ray Bradbury, por ejemplo, escribe las crónicas marcianas, las ubica todas en Martes, pero no dejan de ser el pueblito en donde él nació, ¿no? ¿Sí? Entonces eso como experimento también me parece como muy interesante, ¿no? Pero yo digo que sí, yo digo que alrededor suyo están todas las historias necesarias, ¿sí? Y no hay que irse a asomar, ¿sí?, a otros lugares. Lo que hay que aportarlas es desde un punto de vista individual, un punto de vista propio, ¿sí? Y eso es lo que se aporta a la historia, y es como la vamos a hacer distinta. ¿Y cómo eres un escritor ubicado en una región?
escribiendo cosas que pudieran ser afines o que pudiera sentir alguien que vive en el otro lado del mundo. ¿Cómo te planteas tú eso? Pues lo que pasa es que yo no me lo planteo, para empezar. Yo nunca me pongo a pensar lo que opina la gente del otro lado del mundo. He contado, digamos, con la fortuna de que gente en otros países entiende lo que yo escribo, ¿no? Pero también hay un esfuerzo de mi parte por contextualizar las historias, ¿no? ¿Sí? Para mí me parece muy importante que lo que estés escribiendo en Tijuana no sea para lectores exclusivamente en Tijuana, sería como muy limitante, ¿no? Incluso tengo textos en donde uso lo que parecería ser un caló muy tijuanense, pero siempre procuro ponerlo en contexto como para que se entienda en otros lugares, ¿no? Digo, tampoco puede uno simplemente escribir para el espacio. Eso también es otra cosa interesante. Uno busca sus historias en el espacio en donde se encuentra, pero no escribe exclusivamente para ese espacio, sino que hay que buscar ¿no? más allá de las fronteras que uno mismo va creando. Y yo siento a veces que esa es un problema, yo lo he visto con algunos escritores que tienen como que efectivamente no logran superar esa regionalidad de sus personajes y de sus costumbres y de todo. ¿Hay alguna técnica para superar eso? Tú lo dices, estoy parado aquí, busquen sus historias pues en lo inmediato, en lo que van caminando, pero ¿cómo ayudarles a que además de que sean en lo que vas caminando, lo que vas viendo por las calles o las historias que te encuentras, en algún momento puedas dar ese brinco hacia otras cosas? No es cuestión de técnica. Para empezar tienes que quererlo hacer, ¿sí? Debe de ser relevante para ti, no estar escribiendo para un público local inmediato, ¿sí? Tienes que buscar la manera, digamos, de que lo que estás haciendo tenga una trascendencia que podría ser mundial, pues, ¿no? Simplemente, y eso, bueno, parte obviamente de las cosas, de las cosas que nos distinguen a nosotros los humanos, cosas muy específicas, ¿no? Como pueden ser las emociones o nuestros problemas psicológicos, ¿no? O nuestros problemas existenciales. Esos en todo el mundo la gente los tiene, ¿no? Entonces eso cualquier persona la va a entender en cualquier parte. Si simplemente lo ves como eso, pues como algo que es común a todos los humanos, ¿no? Y eso no importa dónde estén ubicados. O sea, yo entiendo perfectamente los personajes de Dickens, por ejemplo, a pesar de estar ubicados en Inglaterra y a pesar de que nos diferencia tanto tiempo, ¿no? Esos son los clásicos. Son los clásicos, pero lo que tienen en común todos estos clásicos es gente que todavía habla y que podemos entender, ¿no? Y el dolor humano es algo que podemos entender a través de las épocas. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este diálogo. Qué padre, muchas gracias. Gracias a ti por el interés. Gracias.